Cordial saludo. A continuación vamos a presentar el ejercicio práctico que reúne todos los conceptos teóricos que hemos visto hasta el momento, desde la inversión, la operación, fuentes de financiamiento, tasas de descuento, y vamos a finalizar con los criterios para la toma de decisiones en el ejercicio de la evaluación financiera de un proyecto. Por lo tanto, comenzaremos con la descripción del proyecto y a lo largo de este video pues vamos explicando toda la parte correspondiente a los flujos de caja, y como anteriormente lo expusimos, vamos a terminar con los criterios y el cálculo de los criterios de evaluación financiera. Tenemos entonces un empresario que está considerando la idea de invertir en una planta de procesamiento y empaquetado de alimentos cárnicos. Para ello requiere asumir un nivel de inversión de activos fijos y capital de trabajo que garantice la operatividad normal de la empresa. El ciclo operativo del negocio comienza comprando los productos cárnicos, los cuales se cortan y empaquetan inmediatamente. Finalmente se refrigeran y entregan a los distintos puntos de venta al detalle, es decir, los clientes de esta compañía son empresas de ventas al retail como supermercados, tiendas y todos aquellos puntos de venta al minoritario. Todo este proceso tarda aproximadamente 15 días desde su recepción hasta la respectiva entrega, es decir, los días de inventario equivalen a 15 días. Por otro lado, los proveedores de carne y los clientes que comercializan a crédito ofrecen unos plazos de pago de 20 y 30 días respectivamente. Por lo tanto, los días de proveedores o de cuentas por pagar son de 20 días y los días de cartera son de 30 días. El porcentaje de los clientes que operan con estos plazos equivalen al 50% de las ventas para el caso de los clientes, y el porcentaje de los proveedores con esta misma connotación equivalen al 80% de todos los costos directos. Los costos anuales variables de operación del negocio corresponden a la mano de obra y compra de insumos. Estos mismos equivalen aproximadamente al 53% del valor vendido. Además, se debe incurrir en gastos administrativos y de ventas de 40 y 20 millones de pesos para el primer año de operación respectivamente. Esto quiere decir que, dado a los estudios de inversión y de operación para comenzar la compañía, ellos necesitan asumir estos gastos operativos para el primer año y van a tener una estructura de gastos fijos de ahí hasta los 10 años, que es básicamente el horizonte de evaluación del proyecto, donde pues básicamente estos gastos van a aumentar a un efecto inflacionario. Por otro lado, la inversión requerida para la operación es la siguiente. Tenemos una maquinaria de corte y empaquetado por un valor de 350 millones de pesos, unos equipos de automatización y refrigeración por un valor de 100 millones de pesos y equipos de cómputo por un valor de 25 millones de pesos. Tenga en cuenta que la maquinaria tiene una vida útil de 10 años y el resto de activos es de 5 años, por lo que al final del quinto año debe realizarse una reinversión para reponer estos activos que tienen una vida útil de 5 años. La compra de estos activos se financiará al 30% con deuda a plazos correspondientes a la vida útil de los activos. Esto quiere decir que la maquinaria va a estar apalancada financieramente por un plazo de 10 años y a una tasa del DTF más 2%, y el equipo y computadores a 5 años a una tasa del DTF más 1% efectivo anual. Esto quiere decir que estas deudas que tienen mayor plazo, lógicamente van a tener una tasa de financiación mayor, un costo financiero mayor que las que tienen menor plazo. El horizonte de evaluación es de 10 años, como lo había venido diciendo, comenzando desde el año 17 como año cero, donde vamos a realizar la inversión inicial. Por lo tanto, se asume que al finalizar el año 2027 se obtendrá un valor residual por la venta de la maquinaria y equipo para concluir el proyecto y cerrar como tal o liquidar la empresa, equivalente al 40% del valor de compra de los activos fijos. Las variables macroeconómicas y del sector industrial sirven como tal, como supuestos de proyección, y estas se presentan en la hoja de variables que vamos a explicar a continuación.
Las variables que sirven como supuestos de valoración, tenemos la diferencia porcentual del IPC, que es aquel indicador que nos sirve para mirar el cambio de los precios de manera generalizada y continua en un mercado, en el mercado colombiano específico. Tenemos proyecciones de las variaciones del IPC, que básicamente es la inflación para el 2018 y el 2028. Fíjese que actualmente para el 2018 tenemos un pronóstico del 4.1 y esta va disminuyendo progresivamente hasta terminar en un 3% como supuesto de proyección de largo plazo, que básicamente es la meta de la inflación dispuesta por el Banco de la República. Por otro lado, también tenemos un aumento, un incremento en las ventas para este sector y para este negocio específico de un 5.5% constante, que se va a comportar de manera anual. Por otro lado, decíamos que los costos variables de las ventas equivalían al 53%, por lo tanto el margen bruto, que es aquel porcentaje que es el complemento como tal del porcentaje de los costos de mercancía vendida sobre las ventas, equivale al 47%. Por otro lado, tenemos el impuesto de la renta, que vamos a fijar de aquí durante todos los 10 años, asumiendo ningún tipo de variación tributaria o ninguna reforma tributaria de aquí en adelante, del 34%. Tenemos un DTF y unos pronósticos de futuros como tal de 4.7%, y por acá vamos a tener un spread que es básicamente los puntos adicionales que se le puede poner a una deuda del 3%, aunque esto como tal es algo informativo, porque sabemos que las deudas como tal van a tener, dependiendo de los plazos, van a tener diferentes tipos de costo financiero. Bueno, por acá tenemos una información que ya es sabida, pues que ya conocimos dentro del enunciado, que donde el año de inicio como tal, año 0 2017, los años del proyecto son 10, por lo tanto la finalización del proyecto es 2027. Y tenemos todos la información que recogimos del enunciado en una tabla, donde tenemos que la maquinaria nos vale 350 millones, equipos 100 millones, el equipo de cómputo de 25, y tenemos un ingreso base que básicamente es dado por un estudio de mercadeo realizado para este negocio puntual. Nos dio que el primer año íbamos a tener unas ventas estimadas de 250 millones de pesos. Posteriormente tenemos los gastos de ventas y los gastos administrativos, según lo explicado anteriormente. A continuación vamos entonces a explicar toda la parte de la inversión en la siguiente hoja, donde pues básicamente tenemos los valores que corresponden a la inversión, los años que corresponde a la vida útil, su depreciación anual con respecto a la vida útil, utilizando el método de depreciación de línea recta, ¿cierto? Y también tenemos por acá, podemos evidenciar, en el año 2022 tenemos la reinversión por cuenta de los equipos de automatización que tiene la empresa y los equipos de cómputo, donde como tal los valores están ajustados por los cambios en los precios, básicamente por la inflación, ¿sí? Entonces acá tenemos que en variables de 3, pues esto está multiplicado por 1 más variables de 3, que equivale a la inflación base, la inflación para el año 2018, y asumimos, al elevarlo a 5 años, asumimos pues que esa inflación se va a comportar de manera constante durante estos 5 años, para tener un escenario pesimista, dado que supuestamente esta inflación va a ir disminuyendo a lo largo de estos 5 años. Entonces en este caso estamos optando por escoger la inflación mayor, que es de 4.1, que es un buen supuesto para poder proyectar. En el cuadro que partes de la fila 15 tenemos como tal los gastos de depreciación que vamos a asumir
año a año, ¿cierto? Podemos evidenciar que a partir del año 2023 este gasto de depreciación aumenta, ya que el costo de la adquisición de los equipos de automatización y de cómputo pues aumentaron. Por lo tanto, de manera prorrateada, ese gasto de depreciación aumenta levemente de 60 a 65.6 millones. Por otro lado, tenemos entonces la estimación del capital de trabajo y la inversión en capital de trabajo. Entonces tenemos una proyección de los ingresos que, como decíamos, en el primer año comienzan con 250 millones de pesos y estos empiezan a aumentar progresivamente con respecto a el supuesto de incremento de las ventas, y el costo de mercancía vendida empieza a aumentar con respecto a los ingresos, dado que equivale al 53% de las ventas. Si bien es sabido que las rotaciones de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar y de los inventarios son útiles para calcular los valores de las cuentas por cobrar, de los inventarios y también de las cuentas por pagar. Por lo tanto, con respecto a estas rotaciones y sus fórmulas correspondientes, podemos calcular las cuentas por cobrar. En este caso vendríamos utilizando los ingresos para calcular las cuentas por cobrar, y para el caso del inventario utilizaríamos el costo de mercancía vendida o los costos directos sobre las ventas, al igual que en las cuentas por pagar también utilizamos los costos de mercancías vendidas, despejando correspondientemente cada uno de estos rubros dentro de las fórmulas de rotaciones. Finalmente podemos obtener el capital de trabajo neto operativo, que vendría siendo la suma de las cuentas por cobrar más el inventario menos las cuentas por pagar para cada año, donde la diferencia de este capital de trabajo neto operativo vendría siendo la inversión requerida en capital de trabajo que posteriormente vamos a utilizar dentro de los flujos de caja libre. En la siguiente hoja tenemos toda la explicación de la operación de la empresa a través del cálculo del estado de resultados proyectado durante los 10 años del proyecto. Aquí específicamente tenemos el comportamiento de los ingresos, que aumentan según el supuesto de la variación de las ventas para los 10 años, y tenemos el comportamiento de los costos directos sobre las ventas, que varían según el comportamiento de las mismas ventas. Y también tenemos los gastos operativos, tanto de administración y de ventas, que aumentan según efecto inflacionario, dado que es una estructura de gastos fijos y no variables según el comportamiento de los ingresos. Tenemos el gasto financiero y el gasto impositivo, pues por parte del impuesto de las rentas en blanco, dado que lo vamos a tratar más adelante en la hoja de flujo de caja. A continuación explicaremos la tasa de descuento utilizada para la valoración del proyecto, que es el costo de capital promedio ponderado por las fuentes de financiación que tenemos, que es 30% deuda, 70% recursos propios. Podemos describir la información o las variables de entrada necesarias para el cálculo de ese costo de capital promedio ponderado, que es el WACC, que finalmente nos da 8.19%. Para eso tenemos que calcular el costo del patrimonio, que es el KE, utilizando el método de valoración de activos, que es el CAPM. Para este cálculo del KE necesitamos información como el beta desapalancado proveniente de la fuente de información de la página de Damodaran. Ese es el beta desapalancado para el sector de procesamiento de alimentos, que es 0.61, donde tenemos
una tasa impositiva del 34% y tenemos una relación de deuda-patrimonio o deuda-equity que es del 42.86% para el proyecto, que es básicamente la división entre el 30% de deuda sobre el 70%, que nos da 42.86%. A través o utilizando la fórmula de Yamada para poder apalancar el beta, que lo vemos en los comentarios de la celda B7, utilizamos esa fórmula y nos da el beta apalancado del punto 78.3. También utilizamos la información del ENVI, básicamente es aquel indicador calculado por el banco JP Morgan anualmente. Este es el ENVI para el 2017, en donde es el 1.79 que utilizamos como aproximación, como variable proxy del riesgo país. También tenemos unos supuestos para el mercado colombiano aproximado de una renta fija o una tasa libre de riesgo del 2.87, una tasa de mercado o una tasa de rentabilidad esperada del mercado de 4.6 y vamos a utilizar una prima de tamaño para este sector específico de 3.85. Con esta información podemos calcular entonces la variable del costo del patrimonio o el KE o el costo del equity, donde utilizamos la fórmula del CAPM hasta la diferencia de la prima de mercado. De aquí en adelante pues le sumamos aquellas otras primas como riesgo país y prima de tamaño para poderlo ajustar al mercado colombiano. Posteriormente tenemos un costo de la deuda ponderado, dado que tenemos diferentes deudas de mediano y de largo plazo a 5 y a 10 años. Pues una tenemos al DTF más un spread del 2% y otro el DTF a más el 1%. Podemos calcular con tablas de amortización que posteriormente en el flujo de caja de la deuda se los explicaré. Podríamos utilizar el criterio de la TIR para calcular ese costo de la deuda promedio ponderado por los diferentes tipos de deuda que tenemos. Dado entonces a la información de la deuda y del patrimonio o de los pesos que estas fuentes de financiación tienen sobre la financiación de los activos del proyecto, podemos finalmente calcular el WACC, que es el costo de capital promedio ponderado, que es el 8.16, y aquí básicamente tenemos la fórmula para su cálculo. También considerando que la deuda o el costo de la deuda tiene un beneficio fiscal, dado que los intereses permiten disminuir la base gravable en un estado de resultados y de esta manera pues generar un beneficio tributario. A continuación, en la última hoja de flujo de caja explicaremos la construcción del flujo de caja libre, el flujo de caja del accionista y finalmente el cálculo de los criterios de decisión para la toma de decisiones con respecto a la factibilidad financiera del proyecto. En las primeras filas volvemos a reconsiderar los mismos supuestos de proyección que más tarde nos van a ser útiles para el cálculo de todos los análisis de escenario y todos los análisis de riesgo con respecto al proyecto. Posteriormente tenemos el cálculo de flujo de caja libre, que es básicamente parte del EBITDA, que es la utilidad operativa efectiva, es decir, la utilidad operativa más la depreciación y amortizaciones. Explicaremos para el año 2018 cómo fue construido y ya pues posteriormente vendría siendo la proyección de este mismo y con la misma forma de cálculo. Entonces tenemos, retornando a la hoja del PIG o del estado de resultados, podemos evidenciar que la utilidad operativa fue negativa, es decir, dio unas pérdidas de 8 millones de pesos.
Por lo tanto, a estos 8 millones de pesos en negativo se le suma la depreciación de 60, obteniendo efectivamente el EBITDA de 53 millones de pesos. Tenemos unos impuestos operativos equivalentes a cero, dado que tuvimos pérdidas, por lo tanto no hay ninguna renta por las cuales se le pueda cobrar algunos tipos de impuestos. Tenemos un flujo de caja bruto. A este flujo de caja bruto como tal se le resta la inversión en capital de trabajo neto operativo, que es básicamente el incremento que percibimos en la hoja de cálculo de la hoja del capital de trabajo, el incremento entre los capital de trabajo neto operativo, que es básicamente 8.2 para el año 2018 y progresivamente 0.5 hasta el 2022, que aumenta dado a la reinversión que realizamos en esta fecha, obteniendo finalmente el flujo de caja operativo, ¿cierto? A este se le resta cualquier tipo de inversión en activos fijos, donde se realizan en dos periodos específicos del horizonte de tiempo de evaluación, que es en el año 0 y en el año 2022 por la reposición de los equipos de automatización y los equipos de cómputo. Cuando realizamos entonces el cálculo del flujo de caja operativo menos la inversión en activos fijos o CAPEX, pues obtenemos el flujo de caja libre. Y posteriormente también calculamos un flujo de caja libre con el valor residual, dado que asumimos que en el último año 2027 tenemos la venta parcial, la venta total de los activos fijos a un valor parcial que es del 40% sobre el valor de la inversión, ¿cierto? Entonces el valor residual es básicamente la inversión en el 2017 más la inversión en el 2022, todo esto multiplicado por el 40%, asumiendo la no continuidad del negocio. Por otro lado, tenemos el cálculo del flujo de caja del accionista, que es básicamente partimos del flujo de caja libre y le sumamos y le restamos todo aquel ingreso de capital que sea a favor o en contra con respecto al accionista. Entonces, en el año 0, dado que tenemos un apalancamiento financiero del 30% del valor de los activos financieros, pues estamos recibiendo a favor del accionista un monto de 143 millones, y en el año 2022 nos volvemos a financiar por un valor de 46 millones, dado que tenemos que hacer una reposición de activos. Ellos como tal tienen que asumir el pago de la cuota completa de la financiación, que está compuesto de todo el servicio de la deuda, que está compuesto por los intereses y la amortización a la deuda, y finalmente ese escudo fiscal percibido por asumir impuestos operativos y no impuestos con la base gravable real de la empresa. Por lo tanto, obtenemos el flujo de caja del accionista. Con respecto a estos dos flujos de caja, podemos realizar toda la evaluación financiera y la aplicación de los criterios de decisión dispuestos para poder tomar decisiones adecuadas. Adicionalmente, presentamos a modo informativo el cálculo del flujo de caja de la deuda, donde tenemos la tabla de amortización para la deuda tanto de largo como de corto plazo, y la de corto plazo la tenemos pues básicamente en dos etapas, en los primeros 5 años y en los 5 años posteriores al cumplimiento de la primera deuda. Cuando sumamos todas las entradas menos las salidas por cuenta del flujo de caja de la deuda, pues entonces obtenemos el valor resultante de este flujo, y sobre este flujo calculamos
el costo de la deuda ponderada, que fue el que utilizamos para el cálculo del WACC. Retornemos acá y este es básicamente 6.50 que obtuvimos aplicando el TIR, la TIR sobre este flujo de caja de la deuda. En las filas 73 y 74 podemos observar el resumen de los flujos de caja para poder aplicar entonces los criterios de decisión que realizaremos a continuación. Como decíamos, teníamos los flujos de caja, el resumen del flujo de caja libre, el flujo de caja del accionista, sobre los cuales vamos a utilizar o aplicar los criterios de decisión que en el marco teórico dividíamos en dos, en los criterios estáticos y en los criterios capitalizables, donde los primeros no tenían en cuenta el valor del dinero en el tiempo y los segundos sí lo tenían en cuenta. Los criterios estáticos, entonces veíamos tres: periodo de recuperación, la relación de ingresos y egresos y la tasa de retorno contable. Para el cálculo del primero, el periodo de recuperación, vamos a hacer una suma acumulativa de todos los flujos de caja, tanto para el libre como el accionista, desde el año cero. Entonces, como tal, vamos a proceder con la fórmula de Excel de suma. Donde la vamos a iniciar desde el momento cero. Ponemos 2 puntos de 73, fijamos la primera celda con los signos pesos, 2 puntos, y en este caso la misma celda de D73. De esta manera podemos arrastrarla hacia la derecha y nos damos cuenta que en los 8 primeros años la suma de los flujos de caja libre son negativos y pasan a ser de negativos a positivos entre el año 8 y el año 9. Por lo tanto, según la definición del periodo de recuperación, que es aquel tiempo requerido para que los flujos de caja positivo logren cubrir la suma de los flujos de caja negativos, pues tenemos que el periodo de recuperación está entre el 8 y el 9. Para encontrar ese momento exacto donde esta sumatoria se hace igual a 0, podemos realizar una regla de 3, donde decimos que la diferencia entre 9 y 8 es igual a un año, que equivale a la diferencia entre 70 y menos 38. Ahora queremos saber a cuánto tiempo equivale X a la relación entre donde se hace 0, la suma de flujo de caja libre acumulada, 0 menos 38. Donde entonces X va a ser igual a la relación de 38 multiplicado por 1 dividido 108, que nos da 0.35. Por lo tanto, podemos concluir que el periodo de recuperación para el proyecto, utilizando el flujo de caja libre, va a ser igual a 8.35 años. Esto mismo podemos realizar para el flujo de caja del accionista, donde tomamos la misma fórmula anterior, podemos arrastrar y lo que hacemos es hacer una variación donde la primera celda es la D74 y donde la móvil pues va a ser la misma, pero en el lado derecho de la suma. Esto mismo lo hacemos, lo corremos hacia la derecha y nos damos cuenta que, como en el caso anterior, el periodo de recuperación está entre el año 8 y el año 9. Procedemos a hacer la misma regla de 3 para el accionista. Podemos poner por aquí regla de 3 para el proyecto, para que no nos confundamos. Y podemos poner por aquí regla de 3 para el
accionista. Entonces decimos para el accionista, vamos a poner que la diferencia entre el año 9 y 8 equivale a un año. Esto es equivalente a la diferencia de los flujos de caja acumulados entre 57 menos 27, donde nos preguntamos cuál es la franja temporal entre 0 menos 27, ¿sí? Por lo tanto, podemos cambiar la referencia de X para que no nos confundamos por Y, donde va a ser Y igual a la multiplicación de 27 por 1, que es el mismo, dividido 83. En este caso nos damos cuenta que tenemos un periodo de recuperación de 8 años con 8.32 años, un periodo de recuperación para el accionista. Ahora tenemos entonces, vamos a calcular la relación de los ingresos sobre los egresos, que basta con dividir la sumatoria de todos los flujos positivos sobre la sumatoria de los flujos negativos. Para el proyecto vamos a proceder la suma de los positivos dividido la suma. Como queremos que esto sea una relación con el mismo signo, entonces le podemos poner el valor absoluto, que es abs, de la suma de los flujos de caja negativo, que equivalen al periodo 0 y el flujo de caja del periodo 22. Aceptamos los cambios, nos da 179%, que esto básicamente no lo podemos expresar en porcentajes, sino que lo presentamos en números, y nos da 1.79, que quiere decir que por cada unidad de inversión, por cada unidad invertida, podemos obtener 1.79 unidades de ingresos en nuestro proyecto durante los 10 años de ejecución. Ahora, para el caso del accionista, volvemos a hacer lo mismo, pero con respecto al flujo de caja correspondiente. Tenemos la suma de los flujos de caja positivo dividido el valor absoluto de la suma de los valores negativos y nos da 2.03 veces, lo que quiere decir que para cualquier peso invertido del accionista sobre el proyecto va a poder obtener 2.03 pesos en retribución durante los 10 años de ejecución del proyecto. El tercer criterio de evaluación estático, pues tenemos que es la tasa de retorno contable, que es la relación entre el ingreso neto promedio entre la inversión total del proyecto, ¿cierto? Entonces tenemos que los ingresos o los periodos en los que tenemos flujos de caja positivos son entre el 2018 y 2021 y 2023 y 2027, donde en el año 2022
lo vamos a tener en cuenta como un momento de inversión. Entonces, si promediamos, vamos a promediar promedio de los valores que son positivos dividido la suma bueno, y a esto también, como en el caso anterior, podemos aplicar el valor absoluto de los flujos de caja negativo. Cerramos otro paréntesis y nos da 20%. Esto quiere decir que es la tasa de retorno sin tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo que ofrece el proyecto por el monto de la inversión realizado en los periodos 2017 y 2022. Lo mismo hacemos entonces para el accionista, que es el promedio de los flujos de caja positivo dividido el valor absoluto de los flujos de caja negativo, y donde podemos observar que el accionista tiene una tasa de retorno mucho mayor que la del proyecto, dado que tiene una exposición menor que es equivalente al 70% del valor de la inversión, ¿cierto? Posteriormente pasamos entonces a la explicación de los criterios capitalizables, que son los que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo, utilizando las tasas de descuento correspondientes a los diferentes flujos de caja analizados en el proyecto, como el flujo de caja libre y el flujo de caja del accionista. Entonces tenemos que la tasa de descuento para el proyecto es equivalente a la del WACC, ¿sí? al costo de capital promedio ponderado, que es igual al 8.19, que fue la que encontramos en la hoja del WACC. Y la tasa de descuento para el inversionista o para el accionista es del 9.86, que fue la que nos dio a través del cálculo del CAPM, ¿sí? Que fue el 9.86, que es el KE o el costo del patrimonio. Vamos a empezar entonces con el cálculo del BPN, que es el valor presente neto de todos los flujos de caja proyectado, incluyendo el flujo de caja actual, que es el de la inversión. Para esto entonces podemos utilizar la fórmula de Excel de BNA para poder traer a valor presente todos los flujos de caja futuro del flujo de caja libre con una tasa de descuento del 8.19, que es el WACC. Nos pide que punto y coma, y lo que vamos a hacer acá es seleccionar todos los flujos de caja proyectados más el flujo de caja que ya está en el momento cero, que es menos 475. Esto nos da entonces un valor de 41.76, que según los criterios de evaluación nos daría una decisión de aceptación del proyecto, ya que el BPN es superior a 0. Lo mismo hacemos entonces para el accionista, utilizando las mismas fórmulas de BNA, pero con la diferencia de que vamos a utilizar la tasa de descuento del costo del accionista, que es el KE, igual al 9.86, y seleccionamos entonces los flujos de caja proyectados del accionista, cerramos paréntesis, más el valor actual
de la inversión, que es menos 333 millones, y esto nos da efectivamente también superior a cero, por lo cual para el accionista es conveniente aceptar la ejecución del proyecto. Por otro lado, pasamos entonces al criterio de evaluación de la tasa interna de retorno, que es esa tasa de interés que hace el valor presente neto igual a cero. Para poder proceder a su cálculo, utilizamos la fórmula que Excel nos ofrece, que es muy intuitiva, que es efectivamente igual a TIR. Abrimos paréntesis y seleccionamos todos los flujos de caja, incluyendo en este caso el flujo de caja del momento cero o del año 2017, lo cual nos da igual a 10%, donde el criterio de evaluación será la comparación de este valor con respecto a su tasa de descuento correspondiente, que en este caso es el WACC, donde podemos evidenciar que dado que la TIR es superior a su tasa o a su costo correspondiente, que es del 8.19, por lo tanto podemos aceptar el proyecto. Igualmente lo hacemos para el accionista utilizando la fórmula de la TIR, pero utilizando los valores del flujo de caja del accionista. Perdón. Lo volvemos a... y nos da 11%, donde el criterio de decisión va a ser el mismo, dado que este 11% es superior a su costo correspondiente, que en este caso es el costo del equity, 9.86, por lo tanto aceptamos la decisión para el accionista de ejecutar su porción del proyecto. Pasamos al cálculo de la TIR modificada, que se utiliza para casos muy puntuales donde el proyecto tiene más de un cambio de signo, como es el nuestro, dado que en el quinto año podemos observar un flujo de caja negativo. Podemos ver que hay dos cambios de signo, ¿cierto? El principio de negativo a positivo, y acá otra vez de negativo, bueno, de positivo a negativo y de negativo a positivo. Digamos que hay tres cambios de signo, por lo cual se es conveniente utilizar el criterio de evaluación de la TIR modificada para poder evitar cualquier tipo de inconsistencias en el cálculo de la TIR, ya que esta TIR puede ser poco confiable, dado que a este mismo problema el polinomio, para poder encontrar la TIR, presentaría más de una raíz, dado que tiene más de un cambio de signo. Por lo tanto, procedemos a realizar el cálculo de la TIR modificada, la cual utilizamos también la fórmula de Excel, que es igual, muy intuitivo también, que es igual a la TIR M, ¿cierto? Donde nos preguntan los valores que se tienen en cuenta para el cálculo de la TIR modificada, que en este caso es las del flujo de caja libre, y nos preguntan por dos dos variables, que es la tasa de financiación y la tasa de reinversión. Recordando el cálculo de la TIR modificada, para poder realizar su cálculo es la aplicación de la TIR, ¿cierto?, sobre unos flujos de caja reestructurados, donde los flujos de caja positivo se capitalizan al último año, en este caso el año 10, a una tasa de reinversión, ¿sí? Los flujos de caja positivo se capitalizan al año 10 a una tasa de reinversión, que normalmente es la tasa de descuento utilizada en el proyecto, para este caso el WACC, y los flujos de caja negativo se llevan al momento cero con una tasa de financiación que normalmente es inferior a la tasa del WACC. En este caso podemos utilizar la tasa de la DTF, que es
digamos, la tasa que nosotros podemos hacer uso para poder reservar capital a través de uno de los instrumentos financieros como un CDT. Y como bien se sabe, la DTF es el promedio ponderado de las tasas de captación de los bancos. Entonces es muy buen supuesto utilizar la DTF como tasa de financiación para poder traer al valor presente aquellos flujos negativos. Entonces la tasa de financiación, vamos a poner por aquí la DTF que la teníamos en el año 2018 de 4.7 y la tasa de reinversión, el WACC, que es el 8.19. De esta manera podemos obtener una TIR modificada inferior a la TIR que nos había dado por el método tradicional, igual al 9%, ¿cierto? Entonces, a través de este cálculo, la tasa interna de retorno del proyecto es castigado por este nuevo método. Sin embargo, nos sigue dando superior, levemente superior al WACC, ¿cierto? 8.83 es superior al 8.19. Conservamos la misma decisión de aceptar la ejecución del proyecto, sin embargo, con una posibilidad de no aceptación dado a los posibles riesgos que el proyecto pueda presentar por algún tipo de variación en los supuestos de entrada. Lo mismo entonces realizamos para el flujo de caja del accionista. Tenemos en cuenta los valores del flujo de caja del accionista. La tasa de financiación vamos a coger la misma DTF. Y la tasa de reinversión será la tasa de descuento que utilizamos para el flujo de caja del accionista, que es 9.86. Lo mismo sucede con el flujo de caja, con la TIR modificada del accionista, es castigada con este criterio. Sin embargo, sigue dando levemente superior a su costo correspondiente, que es el CAE. ¿Sí? Seguimos aceptando el proyecto, pero con mayor riesgo. Para el criterio de evaluación de la relación beneficio-costo, vamos a construir o vamos a realizar dos flujos de caja adicionales. Vamos a insertar dos filas debajo del flujo de caja libre, donde vamos a calcular por un lado el flujo de caja libre, todos los flujos de caja positivos, que los vamos a indicar con el signo más, y los flujos de caja negativos, que los vamos a indicar con el signo menos. Donde hay algún flujo de caja negativo lo vamos a asumir como 0, y si es positivo, pues vamos a tener en cuenta solamente los positivos. Por acá reemplazaríamos este negativo por 0 y haríamos lo mismo. En este caso vamos a tener en cuenta solamente los negativos, y donde hay positivos pues los vamos a tener en cuenta como ceros. Solo en este caso que hay negativo, entonces lo tenemos en cuenta como negativo. ¿Sí? Bueno, todos estos son ceros. Son ceros. Y esto es bastante práctico para poder realizar el cálculo de la relación beneficio-costo, que es básicamente el valor presente neto de todos los flujos de caja positivo sobre el valor presente neto de los flujos de caja negativo. Entonces procedemos a realizar el cálculo. Abrimos paréntesis. BNA. ¿A cuál tasa de descuento? A la tasa de descuento correspondiente al proyecto, que es el WACC. Los valores, tenemos en cuenta estos valores.
que son los de flujo de caja positivo. Esto lo dividimos, abrimos paréntesis. Bueno, le ponemos el valor absoluto, porque todo lo que vamos a tener en cuenta aquí son flujos de caja negativos, entonces para volverlos positivos utilizamos la fórmula del valor absoluto de Excel, que es ABS. Del flujo de caja negativo en 0, que ya está en 0, entonces lo tenemos en cuenta así nomás, más el BNA, la tasa de descuento y de los valores que parte desde este primer 0 hasta el final. Cerramos los paréntesis correspondientes, le damos enter y nos damos cuenta que entonces que la relación beneficio-costo es igual a 1.08, donde el criterio de evaluación de aceptación de proyecto es que sea superior a 1. Entonces en este caso es levemente superior a 1, por lo tanto podríamos decir que aceptamos la ejecución del proyecto, pero con bastante riesgo. Ya en el análisis de riesgo nos vamos a dar cuenta, ante variaciones de cualquier tipo de variables de entrada o supuestos de proyección, puede ocurrir que van a haber escenarios en los que no vamos a permitir la ejecución del proyecto. Esto mismo entonces hacemos para el accionista. Procedemos a ingresar entonces las filas correspondientes para poder calcular los flujos de caja de accionista positivo y flujos de caja de accionista negativo. Flujo de caja del accionista positivos, los positivos, y por aquí vamos a calcular entonces los flujos de caja del accionista negativos. En este caso empezaríamos de esta manera. Todos estos positivos. Y solamente reemplazamos el del año 2022, es igual a 0, y también del del año 0, que es igual a 0. Y este flujo de caja del accionista negativo equivale solamente a este y a este del año 2022. De resto podemos copiar todos ceros por aquí y ceros. Ponemos cuadrículas. Bueno, y procedemos a hacer el mismo cálculo. Entonces el valor presente neto a la tasa de descuento del flujo de caja del accionista, que es el KE, los valores positivos dividido el valor absoluto del año 0 más el valor presente neto de los flujos de caja negativos traídos a la misma tasa de descuento del KE y estos valores. Cerramos dos paréntesis, le damos enter y también nos da que la relación beneficio-costo para el accionista es superior a 1, por lo tanto aceptamos la aceptación de la porción del proyecto para el accionista. Ahora finalizaremos los criterios capitalizables con el cálculo del VAE, que es el valor anual equivalente. En este caso, en el marco teórico explicábamos tanto el CAE como el VAE, o sea, el costo anual equivalente como el valor anual equivalente, que era la misma forma de cálculo, pero se distinguían entre sí cuando el BPN era superior o inferior a 0. Entonces, si era superior a 0, pues procedíamos al cálculo del VAE, y si era inferior a 0, cuando teníamos proyectos
sociables, donde eran más recurrentes los flujos de caja negativo que los positivos, pues entonces calculábamos el CAE. Ahora en este caso entonces calcularemos el BAE, que pues el cálculo es básicamente el cálculo de la anualidad o de ese valor periódico de una serie uniforme dado un valor presente en todo el proyecto. Para calcular entonces esa anualidad a 10 años de este proyecto, pues utilizamos la fórmula que nos ofrece Excel, que es la de pago a una tasa de descuento correspondiente, que en este caso es el 8.19. Número de periodos es 10, que es nuestro horizonte de tiempo. Y el valor actual es el BPN correspondiente, en este caso es 41.76. Para que el resultado nos dé con el mismo signo positivo, tenemos que invertir el signo del valor actual. Entonces ponemos el signo contrario, que es negativo, entonces menos 41.76. Cerramos los paréntesis, le damos enter y efectivamente esta es el valor que nosotros recibiríamos dado una inversión del proyecto de 475 por acá y de 76 en el año 2022. Dado a estas inversiones, nosotros podemos tener una serie de pagos uniforme equivalente a esta serie de pagos variables de igual a 6.28. Esto mismo podemos hacer para el accionista. La fórmula de pago, una tasa de descuento de 9.86, 10 periodos y invertimos el signo del valor actual, que es 24.92. Es igual a 4.03. Este criterio de evaluación es importante y drásticamente útil para la comparación de dos proyectos con vidas útiles o con duraciones diferentes. En este caso, como solamente tenemos un solo proyecto, basta con decir que si este BAE es superior a 0, ¿cierto? Al igual que el BPN, pues si el BPN es superior a 0, entonces el BAE va a ser superior a 0, pues entonces aceptaríamos el proyecto. Y también nos sirve de modo informativo para poder suministrarle cierta información básica al inversionista o a las fuentes de inversión de cuál vendría siendo ese valor equivalente que ellos recibirían de manera constante a lo largo del horizonte del proyecto, dado una inversión, por supuesto, donde si despejamos esta tasa de interés real, pues tendríamos que sería 1 más la TIR nominal, que sería 10%, dividido 1 más una inflación esperada de los 10 años del horizonte de tiempo del proyecto. Entonces, digamos que la tasa o la inflación, que en este caso es el PI, inflación esperada, vendría siendo igual al promedio. En este caso es promedio de, vamos, por aquí tenemos en las variables, el promedio de todos los valores de la inflación durante los 10 años, y esa vendría siendo la inflación esperada a lo largo de esos 10 años. Entonces, con esa inflación esperada, que es igual al PI, pues procedemos a calcular las TIR reales, tanto del proyecto como el accionista. Entonces vendría siendo 1 más la tasa de interés nominal, que en este caso es la TIR nominal, 10%, dividido 1 más la inflación esperada, en este caso es 3.3%, y a todo eso le restamos una unidad,
para poder despejar de la fórmula la tasa de interés de retorno real, y nos queda que es 6.02%. 6.03%, que efectivamente la tasa de interés real es muchísimo menor a la tasa de interés nominal, dado que le descontamos o excluimos el efecto inflacionario de ella. Y podemos realizar la misma operación para el accionista. Entonces volvemos a proceder. 1 más la tasa de interés del accionista nominal dividido 1 más la inflación esperada menos 1, 7.4, 7.41. Ahora, para el escenario de evaluación, la motivación es expresar las tasas de interés de retorno para un inversionista extranjero que tenga intención de invertir o de generar algún tipo de exposición de riesgo en nuestro país. Sin embargo, ellos tienen comparaciones y tienen inversiones comparativas dentro de su país, por lo tanto es importante expresar las tasas de interés en dólares. Para esto podemos utilizar la relación de la tasa de interés en pesos con respecto a los dólares y una devaluación esperada, que podríamos asumir una devaluación esperada de manera ad hoc equivalente posiblemente a un 2%, donde con respecto a esta devaluación podríamos calcular una tasa de interés en dólares, que de manera para despejarla podríamos asumir que es 1 más la tasa de interés en pesos dividido 1 más la devaluación menos 1, nos daría 7.4%. Volvemos a hacer lo mismo para el accionista. 1 más la tasa en pesos, que es el 11%, dividido 1 más la devaluación esperada, que es del 2%, menos 1, igual a 8.8%. Y estas tasas de interés son efectivamente menores por el riesgo país que implica hacerlos en Estados Unidos con respecto a Colombia. De esta manera concluimos el cálculo de los criterios de decisión dentro de un proyecto, utilizando un esquema de valor del dinero en el tiempo, los criterios capitalizables, y un esquema de criterios estáticos donde no tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Muchas gracias.